Trovadores, recuerden que en la descripción del video se encuentra el link de la página de los autores de las historias que se narran en este canal, así como de mis otros canales. Te invito a que te suscribas a mi canal Trovit Scar Stories de series de terror y creepypastas, para que pronto lleguemos a los 1000 suscriptores. La bruja devora almas y el espejo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Samara del Estado de México. Zonacatlán, Estado de México, cuna de brujas y temibles hombres híbridos o nahuales, lugar ideal por las pirámides y culturas prehispánicas que allí se sentaron y compartieron sus multimillonarios conocimientos, pero sobre todo, su arte por la hechicería y brujería que al día de hoy y en tiempos modernos siguen vivas. Hace muchos años, mi padre estuvo a punto de perder su alma y todo por la ignorancia de mi abuela. Las mujeres de Zonacatlán acostumbraban a dormir a sus bebés recién nacidos con el espejo a un lado y unas tijeras filosas de metal. Estas, como era la tradición, debían de estar abiertas. Mi abuela, por ser testigo de Jehová, se burlaba de estas prácticas que creía anticuadas y las ignoraba por completo, pero tarde comprendió que pudo evitar una mayor tragedia, y todo porque era escéptica hasta que lo vivió en carne propia. En ese pueblo era común que se escuchara hablar que las brujas y nahuales, seres mitad bestia, mitad humano, que salían del bosque a devorar la suave carne de los niños y su dulce sangre libre de sal, algo que ambos detestaban, al igual que a Dios. En esos ranchos la mayoría de los niños no alcanzaba el año de edad y sufrían la famosa muerte de cuna, pero se creía que esto era culpa de las madres que no los bautizaban a temprana edad, como era el caso de mi abuela, que estaba a punto de cumplir mi padre el año de edad y aún no lo bautizaban. Argumentaban que aún no era tiempo para presentarlo ante Dios. Una fría, oscura y temible noche, cansada de no hacer nada, se quedó dormida y dejó al bebé solo, ya que siempre se dormía con él, y sin protección alguna esta inocente alma era un sabroso festín para cualquier bestia que se acercase en ese momento. Por la noche el bebé era visitado por un espíritu magro y oscuro que aromatizaba la casa a un olor nauseabundo, como de pudrición, y desde esa semana este inocente bebé era víctima de una extraña enfermedad. El niño estaba con la mirada perdida y los ojos en blanco y con piquetes en su cuerpo. Sorpresivamente el bebé dejó de comer normal y se la pasaba asustado y llorando cada vez que caía la noche. La madre notó el cambio físico del bebé, pues su pobre carne estaba ya más pegada a los huesos, y se cuestionó si era alguna enfermedad, y lo llevó a la clínica del gobierno en el centro del pueblo de Zonacatlán. El médico le hizo análisis, estudios, pruebas, y nada pudo diagnosticar la enfermedad de esta pobre criatura. Solo le dio medicamentos y antibióticos, lo mandó a descansar y que regresaran en unos 20 días. Una anciana que pasaba por la calle, al ver cómo estaba de picoteado el bebé de cabeza a brazos, exclamó: ¿Sabe qué, señora? La enfermedad de su hijo es espiritual, no de médicos y ciencia medicinal. A tu hijo lo visitó una bruja y le absorbió parte de su alma. Tu bebé se está quedando sin espíritu. Él poco a poco se morirá. Así le pasó a un nieto mío, y tarde comprendimos que eran las brujas de los campos de maíz, esas que hacen sus rituales allí, cerca de la montaña. Mi abuela molesta ignoró a esta anciana y se retiró a toda prisa de allí. Le dio el medicamento al bebé, pero este no mejoraba. Curiosamente, al caer la noche, la madre también caía en un profundo sueño, y de nueva cuenta una bruja era quien visitaba a este bebé y le absorbía el alma y espíritu, y poco a poco lo secaba. El bebé, que pesaba casi 5 kilos, tenía ahora el peso con que nació, y era más huesos que carne. Ya preocupaba. Como última opción, fue con una bruja curandera. La bruja blanca le hizo un despojo al niño, una limpieza, y por último un hechizo para darle paz, pero nada funcionaba. Y esta comentó: si serás tonta, mujer, tu hijo no está enfermo. A él lo visita todas las noches una bruja, y esta a ti te duerme en cada visita, y de a poco le está robando su vida.
Esta maldita ya se llevó el alma de tu hijo. La madre, a pesar de que no creía ni tantito en esto, cayó en pánico y replicó: ¿Qué puedo hacer, señora curandera, para ayudar a mi bebé? Ella contestó: Está bien, lo que harás es algo sumamente difícil y complicado, pero si amas a tu hijo te sacrificarás. Hoy, al caer la noche y cuando tu hijo esté dormido, colócale un espejo, el más grande que tenga, frente a él, y unas tijeras de acero inoxidable bañadas en agua bendita. Esa maldita bruja chupa almas diario viene y está a punto de matarlo por completo. Él está en un proceso de muerte. Tu vida está casi apagada. Entiende, las tijeras representan un arma mortal, y el espejo, a pesar que es un portal de vivos y muertos, ellas no tienen sombra ni reflejo y tienen prohibido verse en él, ya que éste las puede matar por su energía. Ahora viene lo difícil, mujer. Tendrás que ir mañana viernes a un campo de maíz o sembradíos, después de medianoche. Yo te diría cuál. Es uno que está a 30 minutos de tu casa. Es allí donde tienen marcado entre las milpas un pentagrama satánico, y ese les otorga poder para transformarse en guajolote y salir a chupar niños y devorar almas. Allí está infestado de brujas reales y pactadas, y si bien te va, saldrás con vida y traerás el espíritu de tu bebé, que allí está encerrado. Veas lo que veas, trata de conservar la calma. Allí es un campo de muerte, y esas bestias se quitan sus piernas, brazos y hasta ojos para convertirse y poder volar a su antojo. Es allí cuando aprovecharás para encontrar a la que visita a tu bebé y darle muerte. ¿Crees poder hacerlo? Bueno, entonces llévate un espejo grande y unas tijeras benditas y mantente escondida hasta que éstas regresen y se coloquen sus protefactas partes semihumanas, y en especial sus ojos, y allí aprovecharás para atacar. Pero mira, esto deberá ser cuando se transformen en guajolotes o aves humanas, y no al revés, ya que esto no funcionará, y si falla, ese campo de maíz será tu tumba. La señora obedeció al pie de la letra a esto, y con mucho miedo salió de madrugada hacia los campos de maíz con su espejo y tijeras. La acompañó su hermana, quien no daba crédito de lo que harían. Caminaron por una montaña y por fin llegaron al campo de maíz, como lo dijo la bruja blanca. Ellas esperaron hasta que allí volara una parvada de aves, que serían estas bestias del diablo que salían a cazar bebés para chupar su sangre y robarles el alma y espíritu. En ese momento se apresuraron, y en el lugar marcado estaba un pentagrama enorme, y a un lado miraron con horror docenas de piernas, brazos y ojos humanos. Parecía una masacre, pero eran las extremidades de estas brujas pactadas. Con asco, miedo y repulsión, colocaron el espejo boca arriba, justo en medio del pentagrama, y lo taparon con las partes humanas de estas brujas. Así sería la trampa. Se dispusieron a esperar, y les ganó el sueño. Faltaban minutos para las 5 de la madrugada, y estaban a minutos del canto de los gallos. En eso, unos fuertes aleteos alertaron a las mujeres, y vieron cómo estas brujas retornaban al campo de maíz, y al tocar el piso, una a una se fueron colocando sus desmembradas cosas. Pero al momento de que se pusieron los ojos, miraron con horror cómo el espejo alumbraba con la luz de la luna. Pero ya era tarde. Este abrió un portal y la fue atrapando de a una en una, hasta que no quedó ninguna por entrar, y todo quedó en total tranquilidad. La hermana no daba crédito de lo que vio, y junto con mi abuelita corrieron a tapar el espejo, pero este pesaba demasiado, y como pudieron lo arrastraron. De él salían gritos de dolor, lamentos y ofensas que se fueron apagando poco a poco. Tardaron un poco en llegar a su casa, y aún el bebé estaba dormido. Colocaron el espejo frente al niño y lo destaparon, e hicieron que el bebé despertara y se reflejara en el espejo. Este de repente soltó un llanto de horror y empezó a vomitar negro y un olor a carne en descomposición. En unos minutos el bebé suspiró y sus ojos se volvieron brillosos. Su sonrisa regresó, y con ello la alegría. Este bebé estaba a salvo.
Salieron corriendo a ver a la bruja buena y ésta se quedó con el espejo un tiempo. También le dijo algo muy cierto a la madre del niño. No importa la religión que profeses, ni el nombre de tu Dios Padre, ya sea Cristo, Alá, Dios es uno y vive y reina por siempre. Por favor, bautiza a tu bebé. Gracias a Dios y a esta buena madre que, a pesar de ser testigo de Jehová, tarde comprendió que la gente no mentía y estuvo a nada de perder a su bebé. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela y lo mantienen tapado. Solo lo utilizan para salvar a bebés en peligro de muerte. Esto en Zonacatlán, Toluca, Estado de México, con sus fascinantes lugares místicos como el de los campos de maíz, donde las brujas hicieron su ritual. Y fue su tumba esa noche que mi abuela las atrapó en ese portal paralelo del espejo para siempre. Gracias. Trovadores, recuerda que en la descripción de este video está el link del canal de YouTube de Don Chemo San Juan. Por favor, ve y suscríbete y dile que va de mi parte. La Roca de las Brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Entre San Rafael y San Carlos, dos municipios de Antioquia, en Colombia, hay una gran montaña que une a los dos municipios. Desde tiempos inmemoriales se dice que en esa montaña ocurren cosas extrañas, ya que es un lugar donde se inicia en la brujería. Para hacer más tenebrosa la creencia, en el alto hay una gran roca, la cual llaman la Piedra del Tabor. Se cree que una bruja llamada María Parda la dejó allí. Aunque en la alta montaña no hay un pueblo como tal, desde los tiempos de los arrieros, allí se asentó un caserío, ya que era un camino obligado para los agricultores llevar sus productos de un pueblo al otro. Así que, como la iglesia quiere cumplirle a todos sus feligreses, allí llegó un sacerdote a inaugurar una pequeña capilla. Muchas personas lo veían con recelo, ya que sabían que a las brujas no les gustaban los sacerdotes y sabían que por allí abundaban. 3 de cada 10 mujeres practicaban la brujería. El sacerdote empezó a llamar desde el púlpito a dejar creer en cosas del demonio, cosas que no eran reales, solo se creaban en la mente porque el diablo así lo quería. Una noche llegaron a la casa del sacerdote, pedían los acompañara a un lugar lejano entre grandes bosques a aplicarle los santos óleos a una mujer que estaba moribunda. Él no gustaba mucho de andar por aquellos parajes, y menos tan tarde de la noche, pero era su deber como sacerdote, así que empacó sus cosas y lo siguió. Pero no tenía que caminar. Afuera lo esperaba una mula que lo llevaría a la casa de la atribulada mujer. Quien lo había ido a buscar no lo había visto antes. Era un joven normal, pero al parecer en algún tiempo fue afectado por la lepra y le faltaba media nariz. Era una imagen bastante repugnante ante cualquier persona. A eso de las 9 de la noche emprendieron camino. El sacerdote no sabía a dónde. Entre más pasaba el tiempo, más adentro del bosque estaban. El joven iba detrás, caminando aferrado a la silla de montar de la mula. El sacerdote calculaba que había pasado algo más de 1 hora de camino, cuando en medio del bosque vio una reunión. Volvió a preguntarle al joven qué era aquello, pero para su mayor asombro y terror, estaba en medio del bosque solo. Quiso avanzar un poco más, donde se veía la luz de una fogata y varias personas, pero la mula no quiso dar un paso más. Debió bajarse, atar la mula a un árbol y avanzar unos pasos a pie. Se quedó pasmado. Lo que estaba viviendo no era una reunión normal, y las personas todas eran mujeres, todas completamente desnudas. Estaba en presencia de un verdadero aquelarre. El sacerdote quiso dar marcha atrás, pero al mirar a sus espaldas, solo vio oscuridad. No veía un palmo de sus narices, no veía la mula, solo oscuridad. La única luz que había estaba al frente, donde estaban reunidas las brujas. Dio unos pasos al frente y se agazapó detrás de un gran árbol. Lo que vio aquella noche no lo olvidaría nunca, y lo contaría a quien lo quisiera escuchar hasta el final de sus días. En medio del bosque había una gran roca. En esta, con pintura roja, había un gran macho cabrío pintado. Las mujeres o brujas danzaban alrededor de esta piedra,
hablando en idiomas que el sacerdote, a pesar de sus estudios, no podía entender. Era una letanía, una invocación. El sacerdote, muy concentrado en lo que veía, pudo notar que aquel dibujo del macho cabrío, que en un principio solo era una pintura, se fue transformando en una realidad. De un momento a otro, el macho cabrío, aquel demonio, quedó sobre la roca. Las mujeres seguían cantando y alabando a aquel engendro demoníaco. Él aseguró, y lo siguió asegurando hasta la muerte, que vio cuando las mujeres empezaron a levitar al lado de aquel personaje. Volaban a su alrededor, reían, cantaban. Lo más asombroso es que no solo eran mujeres ancianas o adultas, habían niñas entre los 12 años en adelante. De un momento a otro la roca se abrió y de esta salió un fuego incandescente rojo. Parecía que fuera en verdad la puerta del infierno. Las niñas más jóvenes entraron en esa roca. Era un túnel de fuego. Mientras las mujeres reían y cantaban, el macho cabrío, el mismísimo demonio, lanzaba bolas de fuego por su boca y reía a carcajadas. Las niñas entraban como una persona normal, pero al salir era algo diferente. Solo eran una figura, como una lechuza, más parecidas a un ave de rapiña, pero muy grandes. De sus manos salían agujas como garras. Su nariz era picuda como el de un águila. Sus ojos saltones, rojos y brotados, después de unos segundos de haber salido del túnel, volvían a ser ellas, pero caían en un trance. Las mujeres más ancianas debían ayudarlas y llevarlas a un lado para acostarlas. Se veían desmayadas, desmadejadas por completo. Esto duró un gran tiempo. Todas las jóvenes entraron y volvieron a salir. De esa manera, de un momento a otro, el sacerdote no sabe explicarlo cómo ni por qué. La roca volvió a ser una simple roca, con un macho cabrío dibujado en ella. Las llamas se fueron extinguiendo. Las mujeres no se fueron, simplemente desaparecieron en la noche. Cuando el sacerdote vio que todo estaba en tinieblas, que todo había acabado, solo veía la penumbra de la noche y al fondo la roca con ese macho cabrío dibujado. Así que dio unos pasos atrás, buscando su mula. Cuando volteó, se encontró una anciana de frente, con un perro negro al lado, un perro grandísimo de ojos rojos y colmillos grandes y puntiagudos. Se veía en verdad amenazante. Esta lo saludó con cordialidad, pero también con maldad en su mirada. Le dijo: «Señor sacerdote, veo que vino a aplicarme los santos óleos, pero creo que ya no lo necesito. Igual, estoy muy agradecida por cumplir con su deber, pero la verdad es que solo queríamos que no criticara lo que usted no conoce. Hijo, acompáñalo de nuevo al pueblo». Dijo esto, y el perro negro que había al lado se convirtió en aquel joven que le faltaba media nariz. El sacerdote no pudo con su terror y cayó de rodillas, pidiendo que no le fueran a hacer nada. La mujer le sonrió con maldad y le dijo: «Padre, si le hubiésemos querido hacer algo, ya se lo hubiéramos hecho». El sacerdote, sin decir una palabra más, montó en la mula, seguido de aquel engendro del demonio, y fue hasta el pueblo. Desde aquel día, el sacerdote no volvió a mentar a las brujas en sus sermones. Aunque no estaba de acuerdo con ellas, no se metía con lo que no conocía. El río maldito de las brujas arrastra almas. Escrito por Daniel Hernández y Chemo San Juan. Mis tíos murieron trágicamente de una manera cruel y misteriosa. Pero a pesar de que ya pasaron muchos años, ese maldito lugar una y otra vez cobra más y más almas. Cuenta la señora María Moreno que cuando su abuela materna era una niña, tenía un hermano mayor de unos 16 años. Ella tenía 13 años y otros hermanitos más chicos. Ese hermano mayor era la adoración de su padre, ya que andaba a todos lados con el papá. Trabajaba en el campo, pero también le ayudaba a cuidar sus campos de maíz que ellos tenían, ya que en ese pueblo la mayoría de campesinos se dedica a trabajar criando ganado. Me contaba mi abuela que en ese pueblo había un río donde la gente al principio acostumbraba a bañarse en sus frías aguas, sobre todo en tiempos de calor, pues iban niños, mujeres y hombres. Pero la única condición era de no ir solo
ni mucho menos cuando cayera la noche, ya que esto era un misterio que muchos no se explicaban, pero que pocos sabían, ya que se habían ahogado gente ahí, sobre todo puros hombres. Cuenta la abuela que cuando tenía como unos 5 o 6 años y su hermano de unos 9, les contó que su papá y unos amigos regresaban de trabajar muy cansados del campo y de paso les quedaba el río. Todos iban a caballo, ya que del campo a su casa les quedaba un poco retirado. Entre ellos había un amigo ojo alegre y muy enamorado a su corta edad. Dicen que el papá y los amigos miraron cómo dos mujeres se metían a bañar al río, casi oscureciendo. El amigo ojo alegre y un compadre dijeron: vamos a ver a las muchachas que están muy hermosas. Para eso el abuelo les dijo: no, Raúl, ya casi oscurece, mejor vámonos, es muy peligroso. Pero el amigo no quiso obedecer y se metió al río. Los otros amigos sí se arrepintieron y le dijeron lo mismo, pero él no hizo caso. Las mujeres ya no estaban y todos pensaron o se imaginaron que se habían espantado al verlos. Pero mientras intentaban convencer a que se saliera el amigo del río, vieron cómo se empezaba a formar un remolino de esos turbulentos en las calmadas y tranquilas aguas. Empezaron a gritarle que se saliera, pero él estaba hipnotizado y empezaba a alejarse más y más, e intentaron ayudarlo con lazos, pero no podían. Uno intentó meterse, pero el abuelo dijo que ya era una locura. De pronto el amigo luchaba por su vida e intentaba nadar, pero se empezaba a quedar sin fuerzas. Cuando el abuelo y los amigos casi veían cómo se hundía, vieron como unas dos bellas mujeres emergieron del agua y lo terminaron ahogando. Los pobres campesinos creían lo que habían visto y se fueron corriendo al pueblo para buscar más ayuda, pues no sabían nadar muy bien. Regresaron rápido, pero lo oscuro no les permitía ver nada. Solo le gritaban por su nombre y nadie contestaba. Ellos estaban desconsolados y mejor se fueron a su rancho. Regresaron al día siguiente para buscarlo por todos lados, pero nada. Hasta buscaron en el siguiente pueblo para ver si la corriente lo había dejado ahí cuesta abajo, pero tampoco estaba. Seguía sin aparecer el pobre Raúl. Durante 2 arduas semanas lo buscaron, pero no había nada. Se lo había tragado el río junto a esas bellas pero extrañas mujeres, que a pesar de ser hermosas, eran sin duda una obra del mismísimo diablo. La abuela de la señora María y el hermano quedaron asustados de lo que se rumoraba, y había pasado, ya que le tenían mucho miedo al río, pero más por lo que el papá les había contado. Entonces cuando ellos iban ahí, solo era con los papás y con la gente del pueblo, únicamente de día y con luz. Cuando se reunían a bañarse tenían mucho cuidado, pero a ellos en el fondo les daba temor meterse más adentro. Solo lo hacían a las afueras del río. En una ocasión, después de algún tiempo, la abuela jugaba en el patio y su hermano le estaba dando de comer a los caballos, cuando vio que llegó su primo y este se puso a platicar con él. Al principio no le tomó importancia, hasta que escuchó algo cerca del río que estaba cerca de la casa. Fue cuando se acercó a investigar y ella le dijo: no, Santiago, hermano, por amor de Dios, ni se te ocurra, no vayas. Y el primo le dijo: ¿tú qué te metes, Ángela? Eso es cosa de hombres. Pero la asustada niña volvió a decirle a su hermano: si vas a Santiago, le voy a decir a mis papás. Y tú, Gerardo, mejor ya vete, primo. Este primo le volvió a insistir: vamos, ¿o qué eres, niña? Pero Santiago recapacitó y dijo que no, que ese río estaba maldito. Pero Gerardo le dijo: ¿tú qué te crees esas historias? Es más, si vamos, te doy estas 3 monedas que traigo conmigo. Son monedas de oro que le robé a mi papá. Ángela le volvió a insistir que no fueran, pero Santiago dijo: ok, pero si vamos que sea rápido, ahora que hay luz. Gerardo le contestó: sí, loco, solo son unos 20 minutos y nos regresamos. Justo allí, Santiago le dijo a Ángela que regresaría rápido y que para nada le dijera a los papás de favor. Muy molesta le dijo que sí les iba a decir. Entonces ella se metió a la casa para decirle a su papá y a su mamá, pero ellos no estaban.
Habían salido con sus hermanos y no se había dado cuenta. Para cuando regresó al patio, su hermano y el primo ya se habían ido hacia ese maldito río, el que arrastra almas. Ángela, desesperada, presentía algo malo y lo fue a buscar al río, pero ya se habían adelantado y no los veía en la orilla. Cuando llegó un poco más cerca al río, vio como el primo y el hermano estaban con dos mujeres, por cierto muy hermosas, que no eran de rasgos de ese pueblo de Ecuador. Estaban platicando sentadas en las orillas del río. Nerviosa les empezó a gritar: «Santiago, Santiago, ya les avisé a mis papás. Vámonos, hermano, salte de allí, por favor». Solo que no hicieron caso ninguno de los dos. Volteaban, pero no decían nada, y les volvió a gritar, y lo mismo. Entonces dice que vio cómo las mujeres los metían de la mano al río, y estos parecían atrapados con los encantos de esas bestiales brujas del río. Ángela estaba paralizada, y como podía les gritaba: «Sálganse», y ellos seguían metiéndose más y más adentro del río. Casi sin aliento les volvió a gritar, para cuando de repente se hundieron. Ellos y las mujeres ya no se veían por ningún lado. Entonces empezó a llorar, gritando: «Por Dios, Santiago, Gerardo, ¿dónde están? Dios mío, ¿dónde están?». Cuando se dio vuelta, vio como una mujer horrible emergió por una orilla de ese maldito río y le dijo en un tono espeluznante y aterrador: «Mejor ya lárgate, maldita, que no nos gustan las mujeres. Vete ahora que puedes, ellos son nuestros». Muy espantada, corrió como pudo y no volteó para nada. Llegó a avisarle a sus papás que ya estaban en casa. Estando ahí, Ángela no podía ni respirar. Ella estaba en shock, sin aliento y sofocándose sin poder decir nada. Los papás, muy nerviosos, presentían algo malo y le preguntaron: «Hija, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano?». Pero ella no podía hablar todavía, hasta que la tranquilizaron, y fue como pudo contar a su papá y a su mamá de este horrible evento, y ellos no lo creían. Era como una puñalada al corazón, era como parte de un sueño, y no lo asimilaban. El papá salió gritando: «No, mi hijo no. ¿Por qué, Dios Padre?». Desquiciado salió y agarró el caballo, caminó al río sin medir el peligro. La mamá le dijo a Ángela: «Quédate con tus hermanos, yo voy a buscar a tus tíos, necesitamos ayuda». Fueron al río todos muy asustados. Un poco más tarde, cuando llegaron, vieron sangre en las piedras y al buscar solo miraron al papá maldiciendo a esas bestias sacadas de un cuento de terror de la pobre provincia de Cuenca, Ecuador. El papá no quería regresar, solo quería quedarse ahí hasta encontrar a su hijo. Un poco más de noche, lo convencieron para regresar a casa y tratar de olvidar ese amargo trago. Así pasaron días, semanas, y nunca apareció el cadáver de ninguno de los dos. Los papás estaban desconsolados. La mamá le decía al papá: «Jesús, seamos fuertes, todavía tenemos otros hijos, por favor, haz un esfuerzo por nosotros». Pero él decía: «No tengo vida, me quiero morir. Esas malditas brujas se llevaron a mi hijo, a mi pobre niño. La vida ya no tiene caso. El Señor dejó de trabajar. Las botellas de licor fueron su consuelo, pues a pesar que nunca las tocó, se las empezaba a terminar ahora». Una tarde, casi ya oscureciendo, se fue borracho al río. Nadie notó que se había salido y empezó a maldecirlas, a reclamarles e invocar a estas mujeres, hijas del diablo, a estas bestias malditas brujas. Gritaba que le regresaran a su hijo y empezó a gritar de nuevo: «Aquí estoy, vengan y salgan, malditas bestias roba almas. ¿Quieren un nombre? Pues llévenme a mí, yo ya viví. Salgan y devuélvanme a mi hijo, malditas brujas». Pero solo se escuchó un silencio. Cansado de gritar y maldecir, después que se terminó la última botella que le daba valor, decidió irse a su casa. Cuando estaba por marcharse, escuchó una voz de esas que te podrían matar al instante, de esas sacadas del mismísimo infierno: «¿En verdad quieres ver a tu hijo, al que tanto amas?». Volteó hacia esa fuerte mirada y vio a las mujeres que en efecto eran horrendas y pútridas, que le dijeron: «No tengas miedo, mejor ven, acércate hacia nosotras».
El pobre hombre sentía cómo se lo iban llevando al río y se adueñaban de su voluntad. No era él. Estaba como en un trance sin poder dar marcha atrás. Pero de pronto se escuchaba una voz que decía: no, padre, por favor, papá, no vayas. Salte de ahí. Te van a ahogar, como lo hicieron con nosotros. Por favor, despierta. Soy yo, Santiago. No puedo dejar que te sacrifiques por mí, padre. Las mujeres decían: no hagas caso. Continúa, que ya casi ves a tu hijo. ¿Qué acaso no era lo que pedías? Cuando él sintió que ya se hundía y se quería dejar morir, de pronto sintió como alguien lo agarraba de la cintura y lo iba sacando del río. Esa mano lo jalaba hacia la superficie, ya casi desmayado y sin oxígeno. Solo escuchaba que su hijo exclamaba: déjenlo, por favor. Él es bueno. Es lo único que amo. Malditas bestias. Ya basta de tantas muertes. No soporto más. Y el señor se desmayó por completo. Solo medio recuerda que al día siguiente despertó en una casa vieja casi a punto de derrumbarse, la cual era muy pero muy pobre, y el techo todo roto, por donde entraban los rayos del sol que le empezaban a lastimar la vista. Él dio vuelta a donde estaba, acostado, y vio a una humilde señora de aspecto indígena, con una ropa muy vieja, parecía vagabunda. La señora anciana volteó y le dijo: ah, ya despertaste, hijo. Ven, te preparé un té. Ven, siéntate, no tengas miedo. El señor empezó a cuestionarse: ¿dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué me pasó? La señora sonrió y solo le dijo: ven, siéntate a la mesa, toma tu té. El señor se acercó con un poco de miedo a la mesa, que por cierto era una mesa muy vieja, con unas sillas que rechinaban como si fueran a romperse, y preguntó: ¿usted vive sola aquí? Contestó la anciana: no. ¿Cómo crees? Hace mucho, pero muchos años yo viví aquí, pero ya no vivo. Por cierto, lamento mucho lo de tu hijo. El señor se sorprendió mucho y cuestionó: ¿cómo supo lo de mi hijo? ¿Quién le ha dicho eso? Ella replicó: pues, porque no ha sido el único que va a morir, pero yo veo cómo se los llevan ellas. ¿Quiénes ellas?, preguntó el señor. Las malditas brujas del río. Ellas son brujas pactadas del diablo. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y cómo se enteró de lo de mi hijo? ¿Cómo logra ver cuando se los llevan esas mujeres? No comprendo. La señora solo dijo: termine su té, que ya casi oscurece, y yo tengo que irme. ¿Pero cómo? Si apenas me desperté. Y en eso sintió un sueño pesado y dijo: yo me voy a mi casa. Pero la señora le dijo: no es bueno. Y más a esta hora. Aquí vas a estar bien. Venga, acuéstese. Y del sueño no podía caminar. Se acostó, pero antes de quedar nuevamente dormido, le dijo: ¿quieres saber quién soy y quiénes son las mujeres horribles y despreciables que viste? Pues mañana que despierte, vas a encontrar un álbum de fotos muy viejo y después tú vas a buscar tus respuestas. Tú las encontrarás. De pronto el señor se quedó totalmente dormido. Apenas volvió a sentir los rayos del sol que entraban por el techo viejo. De nueva cuenta se acordó de su familia y se levantó rápido para irse, pero al levantarse cayó del viejo techo un álbum de fotos viejas. En la desesperación de querer irse de allí, no se acordó de lo que había dicho la señora. Ya casi al salir de la casa, se acordó y regresó para tomar el álbum y se marchó de allí. Salió y empezó a ver que no conocía el lugar. No sabía dónde demonios estaba. Parecía como si nadie allí viviera. Era un lugar muy solitario. Caminó unos 15 o 20 minutos y vio gente. Se acercó donde había unos señores y preguntó: disculpen, ¿el pueblo de San Pedro? Los campesinos empezaron a reír. ¿Qué pasó, ñaño? ¿Estás perdido? Para no dar tanta explicación, dijo: sí, unos amigos me trajeron aquí, pero yo ya venía borracho y me dejaron acá. Entonces volvieron a reír y dijeron:
No, pero qué buenos años tiene. Mire, amigo, el pueblo está como a 3 horas caminando de aquí. Este es el pueblo de San Rafael. Pero déjeme preguntarle a mis hermanos, que ellos venden frutas y verduras cerca del pueblo, a donde usted quiere. Le preguntaré si los pueden llevar. Regresó y le dijo al señor, dice que sí, solo que tiene que ir atrás de la camioneta porque ya no hay espacio adelante. Se subió el señor e iba mirando el pueblo. Cuando pasaron por una iglesia muy antigua, el señor le llamó la atención la iglesia y trató de recordar dónde la había visto, pero se fueron de ahí. Después de llegar a su pueblo, fue a una casa para avisar que estaban bien. Llegó y la esposa no lo podía creer. Pensó que se había ahogado también, pero no le preguntó muchas cosas. El esposo solo dijo, quiero descansar, mañana hablamos. Entonces vio que en la mano traía el álbum de fotos y pensó que se había ido con otra mujer. Ella molesta le pidió explicación y él solo dijo, es un álbum viejo, pero mañana hablamos, ¿sí? Al día siguiente le contó todo lo que pasó y la esposa no lo podía creer. Entonces revisaron el álbum y vieron a una pareja de casados en una iglesia, después unas niñas pequeñas, después ya más grandes, jovencitas. Recordó la iglesia y empezó a ver más detenidamente la foto y le contó a su mujer Claudia, esa iglesia yo la conozco. Le recordó, es verdad, en el pueblo donde estuve está esa iglesia. Y después le recordó la señora antes de dormir. Me dijo que si quería saber quiénes eran ellas y si quería venganza, me daría respuestas de cómo terminar con esas malditas brujas. Tenía que buscar las respuestas. Quizás quiere que vaya solo, Claudia. La señora dijo, Jesús, ya vendí tus caballos, los animales que teníamos para poder pagarle a la gente que trabajó el terreno. Pensamos que ya te habías muerto. Jesús, ya deja todo eso por la paz. Ya murió, ¿no lo entiendes? Jesús muy enojado dijo, yo lo amaba como a mi propia vida y juro por Dios que no voy a parar hasta encontrarlo. Salió de la casa y fue a buscar a su hermano para que le prestara un caballo y se fue a ver la iglesia donde pensó que estaba. Le pregunté a un señor que estaba barriendo, disculpe, ¿conoces a estas personas del álbum? El señor contestó, no, hermano. Volví a preguntar, ¿y el padre está aquí? ¿Puedo verlo? El señor contestó que sí. Ve a ver al padre y le haces la misma pregunta. Y si contesta no, hijo, insístele. El campesino recuerda que había una señora de unos 80 años que tenía tiempo viviendo en la iglesia y quizás sabrá algo. Fue a verla y la encontró. La señora estaba sentada a las afueras de la iglesia en una banca. Cuando se acercó y le preguntó, vieja Carmela, este señor quiere hacerte unas preguntas. La señora volteó y dijo, sí, está bien. El señor le entregó el álbum y la señora no daba crédito a lo que veía y preguntó, ¿quién le dio esto? El señor le explicó lo que había pasado y lo de la señora de la casa vieja. El padre del pueblo no creyó tan grande historia, pero la señora empezó a decir, son la señora Rosa, las muchachitas. Estas son Rosario, Rocío, y el hombre que se aparece en la foto de recién casados es Jorge, esposo de Rosa. Entonces preguntó el señor, ¿por qué las muchachitas estaban en las fotos en el río? La señora Carmela palideció y exclamó, la señora de la casa Rosa y ellas fueron encontradas muertas en el interior y las hijas fueron asesinadas salvajemente, martirizadas con saña. También encontraron sus cuerpos flotando en ese río. A ella las ahogaron y maldijeron en su lecho de muerte a Jorge. Después encontraron culpable de este acto. Fue ahorcado y enterrado, y en el cementerio que está en el pueblo. Lamento no decir más. La mujer pidió que no la molestaran más y se marchó. El señor salió de la iglesia, le dio las gracias al campesino y al padre que lo ayudaron, y se fue a buscar la vieja casa para ver si veía de nuevo a la mujer. Como era tarde, se fue a su casa y allí le dijeron que lo fueron a buscar 2 mujeres y se llevaron a su esposa.
Al oír eso, agarró el caballo y se fue al río. Estaba blanco del miedo y llegando allí, el caballo empezó a alocarse. Ya no quería continuar, así que mejor decidió amarrarlo a un árbol. Jesús empezó a gritar: Claudia, Claudia, amor, ¿dónde estás? Gritó varias veces e hizo la misma pregunta hasta que empezó a decir que no se la llevaran. Llévenme a mí, dejen a mi mujer. Fue cuando se escuchó decir: ¿a Claudia quieres? ¿A Claudia? Y se escuchó otro ruido en el río, donde vio cómo las mujeres salían del agua mientras se acercaban a él para arrastrarlo. Alguien tomó su mano y le dijo: corre, vete, te van a hacer daño. Volteó y vio a la misma señora que le había ofrecido el té en la vieja cabaña. Él dijo: quiero por favor ver a mi mujer. Ella contestó: está bien, pero vete, ya que esas brujas maldecidas cada vez más y más se acercaban a él. Ella dijo: ten, corre y llévale esto a mi hermana. El Señor preguntó: ¿cuál hermana? La anciana de afuera de la iglesia, la que viste hoy. Quedó helado y miró una cadena con un corazón y un anillo. La mujer volvió a insistir: vete, tienes 2 días antes de que le roben el alma. Esas bestias aún no matarán a tu mujer. Te quieren a ti porque eres el único que las puede bloquear. Si no, mi hija mayor se apoderará de su cuerpo y se vengará de todos los hombres. Corrió en caballo y regresó a la iglesia a cumplir la manda. Llegó donde estaba la otra anciana con el padrecito y les contó que esas almas impuras tenían ahora a su esposa y de que solo tenían 2 días si no se apoderarían de su cuerpo. Preocupada, la anciana Carmela exclamó: tenemos que sacar los huesos de Jorge que están en el cementerio y tirarlos al río. El padre dijo: estás loca, mujer, yo no voy a hacer eso. La señora le suplicó al padre: ya dejamos descansar muchos años a ese maldito que invocó al diablo y mucho daño han hecho mis sobrinas. Tenemos que ponerle fin a esto. Contestó el padre: está bien, pero yo no quiero ser culpable. Apenas amanece y se van a la tumba. Así fue, y llegaron. Le pidieron al Señor que sacara los huesos de la tumba. Los metió en un saco y le indicaron que se fuera derechito al río. Por favor, padre, venga con nosotros que lo necesitamos. El padre dijo que estaba bien. Era de madrugada cuando llegaron al río maldito de las brujas ecuatorianas. Juran y dicen que se escuchaban ruidos, cosas horribles como quejidos, llantos. Pero en eso estacionaron el carro y se bajó primero el padre, después el señor y por último doña Carmela. Allí Jesús, que vio a Claudia su mujer, pero diferente, la quiso ir a abrazar y Carmela le dijo: esa cosa no es ella, por favor no vayas. El padrecito sacó una cruz y empezó a orar y se empezó a alejar esa mujer. Fue cuando dijo la señora: rápido, tira los huesos al río, Jesús. Saca los huesos del costal y empieza a tirarlos en el río. Claudia se volvió a aparecer, pero estaba poseída. Se quiso tirar al río para ahogarse, pero salió de la nada otra mujer y la sostuvo de la cintura. Empezó a decir: ya, hijas, ya no hagan más daño, ya dejen en paz a la gente, ya tienen lo que quieren, ya nos trajeron los huesos de ese maldito que les arrebató la vida. Jesús trataba de que su esposa regresara en sí, cuando escuchó al padre decir: por Dios, no lo puedo creer. Volteó al río y vio como un hombre no tan viejo, menos de 40, trataba de salir del río como si estuviera ahogándose. Lo raro y lo que no se explican, que ellos veían cómo brujas le arrancaban la piel y la carne, y quizás era su espíritu o su alma, o los huesos. Después de unos 10 minutos, no se volvió a ver al hombre. Claudia apenas estaba despertando cuando vio pasar a las mujeres brujas cerca de ella y al señor maldito. Ahora no les hicieron nada. Allí se manifestó doña Rosa por última vez y le dijo a su hermana: ¿sabes lo que tienes que hacer para que descansemos todas en paz? Con lágrimas en sus ojos, Carmela aceptó su final. Abrazó por última vez a Rosa y de pronto las 2 mujeres se la llevaron al fondo del río para hundirla en él. Después de 5 minutos,
Bueno, Padre, hago una oración para que puedan descansar en paz. Por último, el Señor fue al carro, sacó agua bendita y un rosario que le dio al Padre. Allá arrojó el agua bendita al río y empezó a orar. Claudia, Jesús y el Padre vieron cómo poco a poco se iba desapareciendo estos espíritus que ahora ya tenían luz. Solo se escuchó un "por fin descansaremos". Gracias a todos ustedes ya estamos reunidas. Las que arrastraban las almas, las brujas malditas, por fin dejarían de derramar sangre y matar inocentes. Esas pobres que fueron maldecidas por ese señor que les arrebató la vida, todo por ambición, por quedarse con todas las riquezas que poseían, y en su lecho de muerte juraron vengarse de todo aquel hombre que se acercase al río, ya que no pararían hasta que él, ese ser despiadado, se reuniera con ellas en su tumba fría y oscura, en ese río que es conocido como el río de las ánimas, el río de la oscuridad, el de las brujas malditas arrastrahombres. Relato escrito y adaptado por Daniel Hernández y Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Mari Moreno, de Ecuador. Trovadores, si quieres seguir escuchando relatos como este, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Es gracias a ti que seguimos creciendo. Feliz noche, amante de cuentos de terror.